Buenas tardes, mi nombre es Iván Ramón Osorio García, soy estudiante de Ingeniería en Sistemas. En el día de hoy les vengo a hablar sobre los elementos semiconductores. ¿Qué es, ¿Qué son los elementos semiconductores? Es aquel que deja pasar la corriente si está puesta inversa o al revés, pero si esta está de forma correcta, lo que va a hacer es detener la corriente. O sea, no va a dejar que la corriente siga fluyendo, sino hace un pare para que la corriente se quede ahí. ¿Cómo está compuesto? Está compuesto por átomos de silicio, los cuales tienen 4 electrones de valencia que son compartibles. Su función es formar una estructura uniforme. Como pueden ver, esta es la imagen de núcleo y de los átomos. Está compuesto por 4 átomos, entre ellos se comparte 4 electrones, están haciendo su transición dentro del núcleo. Eh, Características de semiconductores. Los semiconductores pueden actuar como aislantes o como conductores. Todo depende de la temperatura y de la FEN. ¿Listo? Para todos el término FEN, bueno, para los que lo conocen, pero igualmente lo voy a explicar. El término FEN es fuerza electromotriz. Los únicos elementos semiconductores son el carbono, hermecio y silicio. ¿Qué son los semiconductores tipo N? Listo. Están compuestos por portadores mayoristas y portadores minoristas. Listo. Entonces, ¿qué son los portadores mayoristas? Se le da al nombre portador mayorista cuando los electrones superan los huecos. Y se le da el término o nombre portador minorista a los huecos que están siendo superados por los electrones. Los electrones libres dentro del semiconductor se mueven hacia la izquierda. Entonces, los portadores mayoristas, que son los electrones, ellos lo que hacen en la función es atravesar el circuito, pero al lado a mano izquierda. Y para los portadores minoritarios, que son los huecos, ellos lo que hacen es transmitirse por el lado derecho. ¿Qué son los semiconductores tipo P? En los semiconductores tipo P, como en tanto los tipo N, también hay portadores mayoristas y portadores minoristas. ¿Qué pasa con tipo P? Hay una inversión. Hay una inversión. Ahora los portadores mayoristas ya no son los electrones. En tipo P son ahora los huecos que están siendo superados por los portadores minoristas que son los electrones. Entonces ellos se mueven hacia la izquierda. Los portadores minoristas están moviéndose a la izquierda y los portadores mayoristas se están moviendo a la derecha. ¿Qué son los diodos? ¿Cómo están compuestos y cuáles son sus características? Primero que todo les voy a explicar qué es un diodo. El diodo está compuesto por dos terminales, anodo y cátodo. Como pueden ver en la imagen, anodo y cátodo. Listo. El terminal más positivo será para el anodo y el terminal más negativo será para el cátodo. Entre anodo y cátodo, entre estos dos términos reciben un nombre. Ese nombre es rectificadores. Como pueden ver en la imagen está explicado anodo, cátodo. Ok, el diodo es algo fundamental. Bueno, esto es algo fundamental. El diodo es un componente formado por la unión PN. PN es lo que les expliqué atrás sobre los portadores mayoristas y los portadores minoristas. Esas dos funciones hacen formar un diodo.
¿Qué son los transistores? Listo. Los transistores sirven como semiconductores que ya permiten la transmisión de una señal saliente en presencia de una entrante. Okay. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Okay. Entonces, le voy a hacer el ejemplo con un radio. Esta es la antena del radio, la que va a recibir la frecuencia o señal. Entonces, aquí vamos a hacer el medidor y este que nos permite hacer la frecuencia y escoger el tipo de emisor. Este. Entonces tenemos este radio. Entonces nuestro radio transmite y entra señal. Nuestro radio es un receptor que va a transmitir al oyente. Entonces el radio está transmitiendo. Entonces, y también hay señal que está entrando. Listo. Dependiendo de la señal o de la frecuencia, coloquemos una emisora X como La Calle, que es bien conocida, ¿cierto? Ok, La Calle. Esta emisora, su frecuencia es muy alta, su señal es muy buena. Entonces, ¿qué pasa con la emisora La Calle? Ella está siendo transmitida, ¿cierto? Entonces, como la señal es muy buena la que está entrando, entonces el transistor va a hacer esa inversión de la señal que está entrando con buena potencia y lo que va a hacer es expulsar a una mayor velocidad para que las personas que la estén escuchando no se les entrecorte, no hayan decadillas, no se pierda la señal, bueno, etcétera. Listo. Les voy a poner el otro ejemplo con la misma calle. Digamos la calle, su frecuencia o señal no es muy buena. Entonces el transistor lo que va a hacer es expulsar una señal nueva pero de muy baja frecuencia. Entonces, ¿qué va a pasar con las personas que tienen radio, por ejemplo? Eh, no van a poder escuchar su música, bueno, su radio favorita, debido a que la señal y la frecuencia son muy bajas. Entonces se está perdiendo la ¿qué? Se está perdiendo la frecuencia. Bueno, ¿cómo está compuesto? Listo. Eh, los transistores se componen esencialmente de tres patillas o cables, cada uno encargado de una labor diferente y que se denomina el emisor, desde donde está el flujo eléctrico al interior encapsulado del transistor, la que modula el flujo entre el emisor y el colector, y el colector hacia donde fluye la corriente una vez que ha sido modulada por la base. Entonces ese es el ejemplo del radio. Características de los transistores. Los transistores operan como peajes o alcalables en el flujo eléctrico, permitiendo aumentar o disminuir o modular su intensidad conforme a tres posiciones posibles dentro de un circuito. Listo. Está en activa, permite el paso de más o menos corriente modulada hacia el colector y por lo tanto vuelve al circuito. Listo. Dice que son posibles tres casos. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un circuito de corriente. Acá tenemos un voltaje. Podríamos tener una corriente, una resistencia, perdón. Este es mi voltaje, mi resistencia. Entonces, ¿qué es lo que dice? Bueno, dice que deja fluir el voltaje. Entonces el voltaje está fluyendo a través de todo el circuito y lo que hace es volver a recolectar el mismo voltaje. Si el voltaje es de 10, pero como tenemos una resistencia dado en este caso, entonces esta resistencia es muy probable que disminuya el voltaje. Si no tuviéramos la resistencia, ¿cierto? Y fuera solo el circuito normal, él transitaría sus 10 voltios y volvería en sus 10 voltios. Listo.
En activa, permite el paso de más o menos corriente. Ah, perdón, se lo había explicado. En corte, impide el paso de toda la corriente. Listo. En saturación, permite el paso íntegro de la corriente. Listo, entonces en el circuito, corriente. En el corriente es el mismo caso, si hay una resistencia, la corriente va a disminuir. Pero si no hay nada, digamos que, bueno, la corriente si es de 2 amperios, eh, recorre entre el circuito y vuelven los mismos 2 amperios. O sea, está recorriendo todo el circuito, pero con sus mismos 2 amperios. Si tenemos otro circuito, pero este está abierto, ¿cierto? Este circuito está abierto. Entonces, ¿qué pasa con la corriente? Entonces, la corriente llega acá y termina el paso. Entonces, ¿qué pasa si está abierto? Entonces, esto impide el paso de la corriente. Listo. Indica algunas aplicaciones de Dios. Está el rectificador de media onda, el rectificador de onda completa, el rectificador en paralelo, duplicador de tensión, estabilizador Zener, LED, limitador, circuito fijador. En algunos circuitos sí, podríamos incluir luces LED. En circuitos paralelos también podríamos. Bueno, en caso de las aplicaciones de los diodos, eh, para dentro de una casa o hogar es diferente. Listo. Entonces, en una casa, por ejemplo, pongamos el ejemplo de mi casa, pues todos saben que todos los dispositivos, elementos, algunos consumen 120 voltios, pero pues a veces en las casas llegan más, a 240, así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que hace este diodo? Entonces, incluye el cambio de corriente alterna a corriente directa, funcionando como un alternador. También provienen los picos de voltajes y funciona con la lógica digital. Pues acá como pueden ver, primero sale una corriente directa y luego se vuelve una corriente alterna. Esto es un circuito con luces LED, con resistencias, con polo tierra. Indique algunas aplicaciones de transistores. Listo. En los transistores, como anteriormente, pues ya les había explicado lo de la radio. Amplifica todo tipo de radio, televisión o instrumento. Lo que se busca con los transistores es aumentar la intensidad de la señal y la fluidez de calidez. Por ejemplo, en los televisores de hoy en día son muy actuales, los transistores, perdón, son muy avanzados. Eso permite que se puedan ver en mejor calidad. Bueno, y en los instrumentos pues funcionan como eh, guía y base para el sonido. Generación de señal, osciladores, generadores de ondas, emisión y radiofrecuencia. Eso se los expliqué en la radio cuando entraba y salía la señal. Conmutación actuando de interruptores, controles de relés, fuentes de alimentación conmutadas, control de lámparas, modulación por ancho e impulsos PWM. Eh, un ejemplo para eso pues ya pues sería el de los hogares, como les dije anteriormente. Como saben, la mayoría de elementos necesitan solo 120 voltios, entonces lo que está haciendo es regular la corriente para los diferentes elementos. Detención de radiación luminosa, fototransistores. Listo, gracias. Espero les haya gustado mi exposición y feliz tarde.